Mi nombre es Dali, me presento. Manejo un equipo en Google de UX, pero tengo un segundo trabajo que considero mi trabajo más importante. Y soy coordinadora de una diplomatura de Research que hacemos en colaboración con la Universidad de Belgrano, junto con Eugenia Casabona y Ángeles Mendoza, que también están por aquí. Y nuestra propuesta es traer conocimientos específicos de research para formar los próximos futuros líderes en el área. Ya vamos por nuestra quinta edición. Es mi trabajo preferido de los dos. Y hoy les quería contar un poquito un recorrido de los últimos más o menos 10 años. Esto fue uno de los primeros proyectos que empecé a trabajar en el área de lo que consideramos tecnologías emergentes. Más que nada porque no eran de mucho uso en ese momento, o tal vez no tan conocidas. Cuando estaba mirando todos estos proyectos en los que trabajé y la historia que les quería contar de lo que aprendí, en realidad más me vino esta frase a la mente, de un personaje que tal vez conozcan, que es un poco negativo, pero reemplazando, en vez de la vida, estaba reemplazando como trabajar con tecnologías emergentes. Es un poco esto. Nada sale como uno lo planea. Cuanto más lo haces, cuanto más proyectos desarrollas, más te das cuenta que en realidad solo existe el dolor, el sufrimiento y la inutilidad. Y bueno, tuve que tomar una pequeña pausa y seguir pensando para traer como un mensaje más positivo. Y la verdad es que aprendí unas cosas que me gustaría compartir. Más que nada lo pensé desde el punto de vista de qué me gustaría haber sabido cuando empecé a trabajar en estos proyectos, que tal vez les sirva cuando encaren proyectos similares. Bueno, entonces empecemos por el primero. Imaginémonos una carrera, y en esta carrera hay dos personajes. Está la tortuga, que va lenta, pero segura. Está la liebre, que va mucho más rápido, pero un spoiler alert, la liebre pierde, ¿no? Por ahí en el 2011 empecé a trabajar con una tecnología de vehículos autónomos. Gracias. Un poquito la letra. Trabajaba para Intel y nuestro desafío era pensar cómo podemos hacer que todos estos sensores que ya existían crearan una experiencia distinta para la persona que está dentro del auto que no iba a manejar más porque el auto se iba a mover solo. Para mí era un mundo nuevo y cuando iba a reuniones en donde hablábamos del punto de vista de la experiencia del usuario, no de la tecnología, también era un mundo nuevo para mucha gente. Estábamos todos como pensando que esto recién empezaba, ¿no? 2011. En realidad, si uno mira la historia del desarrollo de la autonomía, esta es una versión cortita que publicaron. 10 años antes de que yo empezara a trabajar en esto, ya había un montón de desarrollo de la tecnología. Y otras personas lo llevan como un punto más todavía, pensando en desarrollo de Leonardo da Vinci, que en el 1400 ya había inventado un vehículo que era autónomo y en cierta manera también se considera el primer robot. Aunque dónde comienza el desarrollo de esta tecnología no es tan claro. Pensando en dónde me imaginaba que terminaría mi proyecto, donde yo estaba trabajando en ese momento, mi objetivo era que alguien se pueda subir un auto, que este auto lo lleve de un lugar a otro, que lo tenga que manejar, obviamente, y también reducir la cantidad de accidentes, reducir un montón de problemas que vienen a raíz de nuestros sistemas de vehículos. En realidad, para poder llegar a ese final, que el objetivo, estaba obviamente el desarrollo tecnológico, todos los sensores, todo lo que tiene que pasar, pero también hay un cierto desarrollo social que tiene que pasar. Las personas tienen que querer adoptar o utilizar esos sistemas, es una cuestión de tiempo también. La infraestructura, por ejemplo, en el caso de vehículos autónomos, tiene que haber carreteras específicas para ellos. Y en este mundo también era la parte legal, que era muy interesante. Es más, todas las conferencias que iban a hablar de este tema, el problema más grande a solucionar era qué pasa si hay un accidente, de quién es la culpa, quién va a pagar. O sea, era más el desarrollo legal más que el desarrollo de las otras partes del problema.
Un poco empecé a ver que esta carrera, la que está la tortuga y la liebre corriendo, no se sabe bien dónde empieza, tampoco se sabe bien dónde termina, ¿no? Entonces es como que uno está en una carrera que es un poco confusa. De esta carrera específica yo me bajé en el 2015. Pero si vemos, este es un screenshot del website del proyecto de Google de autos autónomos. En el 2015 recién empezaban ellos, o sea, cuando yo dejé este proyecto, ellos recién empezaban, el primer prototipo salió en el 2014, y este año, un montón de años más tarde, recién están haciendo esos viajes de los que yo hablaba, que era mi objetivo, en donde uno se sube y lo lleva de punto A a punto B, en 2 o 3 ciudades, o sea, ni siquiera es algo masivo todavía. Y como ven, si hoy ven esta página, todavía tiene unos puntitos grises, porque lo que están queriendo decir es como que, bueno, todavía tenemos objetivos por cumplir. Entonces, un poco lo que pensaba es eso de que cuando estamos trabajando en estos espacios, y es más, porque vivimos también en una época en donde todo es instantáneo, las expectativas es que tenemos que hacer todo rápido, ¿no? Trabajamos en quarters, o sea, en Qs de 2 o 3 meses, tenemos que lanzar las cosas al mercado ya. Nos lleva a la sensación de que todas las cosas que estamos haciendo con estas tecnologías tienen que ser rápido, que tiene que ser ahora o nunca. En realidad es como tomarse un momento para respirar y entender que las cosas tienen un ritmo que va mucho más allá de los tiempos que tenemos, que no es tal vez correr, ser el primero, lanzar las cosas rápido. En el cuento de la historia de la liebre y la tortuga, es como la enseñanza, es que está la que va constante, determinado, la que sigue el camino sin importarle los tiempos rápidos o las otras presiones, ¿no? Como el final de esta moraleja es que esa es la persona que termina ganando y no tal vez los primeros que se tenían que apurar o lanzar primero al mercado. También el último punto es que hay una cuestión de suerte, ¿no? Hay una cuestión de timing. Un poco Emi hablaba de eso, de que tal vez la gente no está lista o tal vez hay otros factores que están haciendo que, por más de que nosotros hicimos todo bien, esto todavía no es una tecnología que se puede utilizar masivamente. Encontré una vez este cartel en un hotel y me pareció súper bueno y dice eso, como que las personas que tienen sense of timing son genios. Por lo menos yo no estoy en ese grupo, entonces como está ese factor, hay cosas que están completamente fuera de nuestro control. El segundo aprendizaje es relacionado con lo importante que es forjar nuestra propia experiencia. Esa manera que estaba hablando recién de pensar de que todo tiene que ser rápido, todo tiene que solucionarse de manera inmediata, también nos hace sentir que hay muchísimos expertos en el área, que todo el mundo sabe más que nosotros, ¿no? Está esta frase en inglés que es fear of missing out, el miedo de que las cosas están pasando, todo el mundo lo sabe, todos menos yo. Es un poco lo que me pasó cuando empecé en el 2016 a trabajar con un proyecto de realidad virtual. En ese entonces las máscaras de realidad virtual todavía tenían cables. O sea, y muchos artículos hablaban de que ese año ni siquiera fue el año de la realidad virtual, o sea, no hubo muchísimos desarrollos. Sin embargo, yo sentía que todo el mundo ya sabe todo, voy a empezar a trabajar en ese área, no sé nada. Lo que estábamos haciendo era desarrollar un sistema para entrenar policías en el área de realidad virtual, con el objetivo de reducir la violencia innecesaria específicamente en Estados Unidos para personas afroamericanas. Como ya había aprendido un poco trabajando en autos autónomos, lo primero que hice fue tratar de entender bien la tecnología, cuál fue el camino, qué es lo que se sabe, qué es lo que no se sabe. Y habían ciertos expertos, de los cuales tuve muchísima suerte de poder trabajar con ellos, pero en realidad el área específica que yo tenía lo que yo tenía que aprender, que era sobre policía, sobre entrenamiento, sobre un montón de otras cosas, no había realmente ese expertise, lo tenía que crear. Todavía habían brechas en el conocimiento. Y esto se parece a lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Me gustó mucho esta frase de Mehdi que muestra eso, la diferencia de las personas en las que están realmente trabajando y saben, son expertos en una tecnología versus las personas que están hablando sobre esa tecnología, tiende a ser muy grande.
Entonces, eso también nos da otra indicación, que no es que está todo sabido, sino que realmente requiere que nosotros hagamos el esfuerzo para aprender. Para poder aprender, tenemos una herramienta súper cool en UX, que hoy también se habló un poquito sobre cómo hacer prototipos. Prototipos es una manera que tenemos muy, o sea, específicamente para poder eso, para poder crear nuestra expertise, para poder entender más sobre un área. Y no solamente tenemos ese poder, sino que podemos jugar con ese poder. Entonces aquí les muestro una foto de un proyecto que hice en donde le mostrábamos a las personas un prototipo de diferentes fidelidades. Fidelidad alta sería la fotocopiadora, fidelidad baja sería la caja de cartón. Y por medio de un experimento encontramos que la gente nos daba diferente feedback basado en la fidelidad de nuestro prototipo. Entonces no solamente tenés la capacidad de aprender, sino que puedes pensar qué es lo que quiero aprender y crear prototipos que sean para poder aprender específicamente. Cuando estaba trabajando en el proyecto de realidad virtual, teníamos la suerte de que podíamos hacer prototipos con la tecnología misma. Entonces en esto creamos lo que llamamos VR Lab, se llamaba Lab World. En nuestra oficina invitábamos gente, generalmente empleados, y los hacíamos probar cosas. Por ejemplo, en este ejemplo, estaban probando cuál es la mejor manera de transportarse en un espacio de realidad virtual. También podíamos hacer prototipos de mayor fidelidad, y en este caso fuimos al departamento de policía de San Diego y hicimos el user testing con policías, en donde ya las preguntas cambiaban. Lo que les preguntábamos era, ok, tenemos este mundo virtual, pusimos diferentes elementos, podíamos observar la reacción, podíamos entender cómo interactuaban con esos elementos más específicamente. No siempre podemos hacer prototipos con la tecnología específica. Puede ser, tal vez no tenemos la capacidad de hacerlo, puede ser peligroso también. Y así, en el mundo de los autos autónomos, volviendo a ese proyecto, obviamente no podíamos poner gente en autos y hacer prototipos de esa manera. Entonces, teníamos muchísimos otros métodos. Tal vez los utilizaron. Storyboarding para poder entender la manera más conceptual. Hacíamos co-design activities de co-diseñar para poder entender más las necesidades de las personas. Y también un área que hacíamos mucho se llama prototipos de experiencia. Y en eso nos dedicamos bastante. Creamos, por ejemplo, este prototipo que es realmente una caja con un volante. Queríamos entender la conexión de las personas con un auto inteligente que estaba como en la mitad entre no autónomo y autónomo. Y también queríamos entender el mercado que estábamos trabajando con Toyota, entonces pudimos ir a Japón y entender la reacción de las personas en situ, o sea, en Japón. Nos permitió también entender más a detalle la experiencia. Pudimos hacer un journey map, con qué tecnologías interactúa, cuáles son realmente las oportunidades, los puntos de dolor, todo eso con una cajita y un volante. O sea, una muy buena herramienta para aprender. Bueno, imprimíamos cosas en 3D, por ejemplo, esta era una interacción que estábamos haciendo con un volante específico, que después también pudimos llevar in situ y hacer testing en Ford en Detroit, en donde podíamos ver también cómo la gente utilizaba un sistema que habíamos inventado. Esto ya tiene mayor fidelidad técnicamente, como ven todos los cables. Y por último, también hacíamos cosas en la oficina. Son nuestros pasantes de esa época que traían unas ideas así interesantes y las probábamos. Poníamos, por ejemplo, en esta foto, están probando qué pasa si la ventanilla fuera inteligente. Y nada, habían puesto un screen y lo tocaban. Y en la otra foto querían ver qué pasa si la persona, por ejemplo, tiene la experiencia de estar en una playa mientras maneja. Entonces, nada, con el secador de pelo creaban el calor, o sea, podías traer muchos elementos como para recrear esa situación, para aprender sobre este área específico, porque no había mucha información. Por último, le traigo la última historia, antes de irnos a casa. Creo que en todas las charlas que escuché, por lo menos en este tema, es el hilo conductor de que seguimos siendo y vamos a seguir siendo los protagonistas del futuro, los humanos. Pero les traigo unos ejemplos como para poder explicar. En un proyecto que trabajé estábamos usando sistemas de machine learning, aprendizaje automático,
para reducir la toxicidad en Internet. Acá les traigo un ejemplo. Uno puede escribir información y el sistema le dice rápidamente qué tan tóxico es lo que uno escribió. Y es una API, o sea que cualquier empresa, equipo lo puede utilizar para lo que quiere. Por ejemplo, para dar feedback en tiempo real como este, o para no permitir poner ciertos comentarios en una plataforma. O sea, era simplemente un modelo que lo hicimos abierto para que las personas lo utilicen como quieran. Lo empezaron a utilizar como querían y encontraron algunas cosas que no estaban tan cool, como por ejemplo que el algoritmo era antisemita. Entonces cada vez que uno escribía, por ejemplo, soy judío o tengo un amigo judío o algo relacionado con la palabra judío, salía que era una frase tóxica, por más de que simplemente estaba hablando de una religión. Esta es una pieza un poco sarcástica que obviamente no estaba de acuerdo con Google haciendo este trabajo, pero no es única. Todos los sistemas, y estos son artículos bastante viejos, del 2016, 15, en donde mostraban que muchas compañías haciendo estos mismos modelos estaban teniendo resultados similares. Todo esto viene, tal vez ya alguien lo contó cuando hablaban de inteligencia artificial, pero está este sistema que me ayudó a mí a entender, yo no soy una persona con un background técnico, a entender qué estaba pasando, por qué estaba diciendo que era tóxico cuando escribíamos algo así como ser mujer o judío. Y está ese sistema que me encantó el dibujo, que es, entra basura a un sistema, sale basura de un sistema, ¿no? Entonces, en inglés se utiliza tanto que tiene como su propio garbage in, garbage out. Y cuando uno mira el contenido de Internet, o sea, nosotros estábamos utilizando datos de Wikipedia y del New York Times, que ni siquiera son los lugares más tóxicos del Internet. Y en general tenemos mucho conocimiento de que hay áreas en donde, por ejemplo en gaming, muchos researchers están tratando de entender por qué, si tiene que ver con la desinhibición de que no decimos quiénes somos en Internet, o por qué tiene que ver, pero hay un montón de toxicidad y esos son los datos que estamos utilizando para enseñarle a los modelos. Hicimos una investigación con el New York Times, también encontramos que había diferencias entre géneros, los hombres y las mujeres hablaban distinto. Todos estos datos se los estábamos poniendo a nuestro sistema para que aprenda. Entonces, ¿qué hicimos? Buscamos a humanos para que nos ayuden a mejorar los modelos. Esto fue un proyecto súper interno, donde creamos un formulario y a un grupo de personas le dijimos, ok, encuentren todo lo más tóxico que encuentren en Internet y pónganlo en este formulario. Y el otro, que se llamaba Bias Gang, le pedíamos que escriban cosas que se les ocurran que fueran súper feas y tóxicas. Entonces, que estábamos haciendo como que agarrar datos que los humanos nos daban para mejorar el modelo de la máquina. Y ese proceso también no es exclusivo de nosotros. Este es un artículo también como el 2017, en donde era toda una pieza del New York Times, donde contaba qué está pasando detrás de todos los algoritmos, y que me encanta la frase que dice que no es una actividad de obra futurista, son personas las que están creando todos los datos para enseñarle a nuestros sistemas. Y artículos más recientes muestran que seguimos como en el mismo modelo, ¿no? Para crear todos los modelos gigantes como el de OpenAI, hay un montón de personas detrás para crear el contenido, pero también para revisar el contenido, para asegurarnos de que no sea tan tóxico. Hay como un proceso que se llama el Human in the Loop, o sea, en todos los sistemas que hay, como en la inteligencia artificial, hay un humano que es parte de ese sistema y el rol de ese humano va cambiando. A veces tiene un rol más grande específicamente al principio, después tal vez cambia, pero está siempre presente. Eso es lo que siento también del futuro de la inteligencia artificial y nuestra disciplina. No soy la única, muchísimos otros también tienen como opiniones similares. No reemplaza a los diseñadores, cambia completamente nuestro rol, pero hay cosas fundamentales. Me encantó el mensaje de Jared Spool, que cambia cómo vamos a poder entender qué es lo que las personas realmente quieren. Ahí está el 90% del trabajo que traemos, ¿no? Como investigadores, como diseñadores. Así que para terminar en un tono, después de haber aprendido estas cosas, me puse a pensar que en realidad no tenemos un futuro como súper brillante. Solamente tenemos que seguir el camino con mucha perseverancia,
forjar y cultivar nuestro expertise, hacernos dueños de eso. Y también seguir abrazando la magia que trae toda la complejidad, la diversidad de los humanos. Eso, muchas gracias.